Buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Pablo Ortener, soy director del Centro de Estudios de Historia Política, el CEP, de la Escuela de Política y Gobierno y del Instituto de Investigaciones Políticas de la UNSAM. Bueno, desde el centro hemos invitado a Pablo Palomino, historiador argentino radicado en Estados Unidos, para conversar con él sobre su reciente libro, La invención de la música latinoamericana, una historia transnacional, que a todas luces es un hito, va a ser un hito, es un hito de la historia cultural. Bien, el evento se va a desarrollar por Zoom, porque bueno, Pablo está actualmente en Atlanta, ¿no? Bien, en primer lugar quería agradecer, bueno, la presencia de Pablo, que preparó amablemente una presentación para este evento. También quería agradecer a Marina y Leandro de Comunicación, de la escuela, por ocuparse de armar el flyer, difundir el evento, garantizar las condiciones técnicas para su desarrollo, ¿no? Y bueno, y también agradecer la participación de numerosas colegas y estudiantes y gente interesada en general en la temática que está actualmente en el Zoom. Y la dinámica va a ser la siguiente. Yo ahora voy a presentar a Pablo, el autor del libro, 1 o 2 minutos. Él va a exponer durante más o menos 20 minutos. Y luego abrimos la conversación con preguntas, comentarios. Y por favor, la dinámica sería, bueno, quien quiera realizar preguntas o comentarios, levanta la manito virtual o escribe en el chat el pedido para participar, ¿sí? Y en total, el evento está pensado más o menos para que dure 1 hora y media. Trataremos de no extendernos demasiado, porque ya sabemos cómo las pantallas que son agotadoras, ¿no? Al cabo de un tiempo. Bien, entonces, Pablo Palomino nació y creció en Buenos Aires, donde se recibió licenciado en Historia por la UBA, y trabajó en el archivo oral de memoria abierta. Luego migró a los Estados Unidos, donde se doctoró también en Historia de la Universidad de California, Berkeley, y donde fue postdoctoral lecturer en la Universidad de Chicago. Desde 2017 vive en Atlanta, donde es assistant professor de estudios latinoamericanos y del Caribe en la Universidad de Emory. Sus investigaciones se han orientado a la historia cultural argentina y latinoamericana, en textos sobre la revista El Gráfico, las migraciones musicales judías, el panamericanismo musical, el concepto de sur global, y en su tesis doctoral, la historia de la música latinoamericana en el siglo XX como retórica, mercado e identidad. Sobre eso vamos a hablar, ¿no? Que es el tema de su primer libro, publicado en el 2020 en inglés. Aquí tengo el ejemplar en inglés por Oxford University Press, una bellísima tapa con Ney Mato Grosso. Y a finales de 2021 se publicó en castellano por la editorial Fondo de Cultura Económica. Aquí está. Sobre este libro vamos a conversar hoy. La invención de la música latinoamericana, una historia transnacional. Bueno, sin más demora, cedo ahora la palabra al autor, Pablo Palomino. Bueno, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a todos por venir a este conversatorio. Formato que es la primera vez que participo en un conversatorio. Me encanta la palabra. Entonces, simplemente lo que voy a hacer es durante 20 minutos presentar un poco la historia de cómo escribí este libro y algunas ideas, algunos argumentos. Pero antes que nada, quiero decirles que es un verdadero placer poder charlar con ustedes. Gracias a Pablo y al Centro de Historia Política de UNSAM, y a todos ustedes por mate en mano o no, sumarse al conversatorio por un ratito. Bueno, voy a empezar contando cómo la prehistoria o la protohistoria del libro. El libro empezó en los años tempranos 2000,
descubriendo la cantidad de excelentes estudios que se publicaron en esos años sobre música y nación. Música y nación en muchas partes del mundo, en particular en América Latina. Entonces, por ejemplo, trabajo de Peter Wade sobre la música colombiana y la nación en Colombia, de Brian McCann sobre la música brasileña y la construcción popular o populista de la identidad brasileña, Robin Moore sobre Cuba, Florencia Garramuño, que hizo un trabajo sobre el tango, el samba y la nación en Argentina y Brasil, un trabajo como comparativo. Este descubrimiento me hizo ver que la música podía tener un gran valor para la historia cultural, no estrictamente musical, sino la historia cultural en el sentido más interesante, la historia cultural, que es historia política, es historia de las clases sociales, de la modernidad. Al mismo tiempo que descubrí estos estudios, empezaba a tener una especie de incomodidad respecto de esta conexión automática entre música y nación. Porque veía, incluso en estos mismos textos, numerosos personajes, mercados, anécdotas, formas de legitimación de la música, que iban mucho más allá de la nación. A veces iban hacia el interior, hacia regionalismos internos, pero también apuntaban a migraciones musicales. Incluso en la época del nacionalismo, ¿no? Que es la época que todos estos estudios trabajan. Creo que lo más notable para mí fue leer en ese gran libro ya clásico que es Culturas Híbridas de García Canclini, la idea de que la posmodernidad o la hibridación de las viejas culturas latinoamericanas que se empieza a dar desde los años 70 sería una evolución, una transformación de una realidad anterior, la época de los nacionalismos populares clásicos, en los cuales cultura y nación estaban como espejados, ¿no? O estaban imbricados. Digamos, en la narrativa de Canclini, aunque no lo dice así directamente, había estados nacionales, cada uno con su cultura, cada uno con su tradición, más o menos popular, más o menos elitista, pero cada uno con su propia tradición, y esto se rompe en los años 70 con la globalización de los mercados, las migraciones, etc. Sin embargo, lo que yo veía, incluso en estos trabajos que mencioné antes, que son sobre música y nación en la época del nacionalismo, veía compañías discográficas transnacionales operando en diferentes países, veía músicos que migraban de un lado a otro. Me recuerdo haber leído la hermosa biografía de Carlos Gardel que escribió Simon Collier, donde, bueno, ya desde el comienzo empieza en Toulouse, ¿no? Y uno ve la trayectoria profesional y personal de Gardel, y es una historia que atraviesa la identidad nacional argentina, pero la conecta con muchos otros espacios y geografías. Cuando comencé a leer más sobre historias transnacionales de la música, encontré que la mayor parte de ellos adoptaba un marco de tipo imperial. Entonces, la música de Puerto Rico o de Cuba, ¿sí? La historia del mambo o de la salsa, eran vistas en clave de las asimetrías entre la periferia y el centro, ¿sí? Entre La Habana y Nueva York, o entre Río de Janeiro y París, o Buenos Aires y París. Es decir, el transnacionalismo estaba pensado ahí en clave de asimetría centro-periferia, o creo que podríamos llamarla así. Entonces, pero lo interesante fue que me puse a leer muchos otros estudios sobre música y política en particular, sobre todo los trabajos de Esteban Buch, en particular un libro, La historia de la novena sinfonía de Beethoven, que se los recomiendo a todos, es un libro maravilloso, donde muestra cómo la misma composición musical fue deglutida, adaptada por toda clase de programas políticos y de identidades nacionales y hasta de discursos étnicos, desde su composición de todo el siglo XIX y siglo XX hasta hoy.
Al mismo tiempo, veía en el libro de Julio Nudler, Tango Judío, donde muestra cómo hay un montón de historias transnacionales que no son de tanto de centro o periferia, sino más bien de circulación de partituras, de instrumentos, de tradiciones musicales, que no tienen un centro y una periferia, sino que más bien son los lugares a los cuales una serie de diásporas arribaron y terminaron conectando. Un poco el trabajo de Alejandro Duhovne sobre la historia del libro judío, del libro yiddish, apunta a eso también, ¿no? Nueva York, en esa historia de Alejandro, Nueva York, Buenos Aires, Varsovia o Vilnia o Vilnius, no son centros y periferias, sino que son centros neurálgicos de producción cultural que intercambian personas, partituras, bienes culturales, discursos. En el caso de... digamos, mientras yo leí estas cosas, el ministro de Cultura de Brasil era Gilberto Gil, uno de mis músicos más admirados. Y Gilberto Gil en esos años, me acuerdo que sacó en portugués un disco de reggae, una especie de homenaje a Bob Marley y a toda la tradición de reggae, donde Brasil y Jamaica eran como dos sociedades hermanas en diálogo a través del reggae. Pero también sacó un disco que se llama O Sol de Oslo, un disco en homenaje a Noruega, donde toca con músicos de la India, ¿no? Un ejemplo de lo que García Canclini podría llamar hibridaciones culturales. Pero al mismo tiempo, Gilberto Gil estaba desarrollando una política, como ministro de Cultura de Brasil, una política cultural nacionalista, no en el sentido del viejo nacionalismo ¿cómo decirlo?, excluyente, sino al contrario, poner el eje, ¿no?, en los puntos de cultura y otro tipo de políticas culturales donde los músicos eran apoyados en su apertura a este tipo de diálogos transnacionales, transculturales, que no eran necesariamente asimétricos. Por supuesto, siempre hay asimetría en la música, siempre, pero es una especie de juego asimétrico pero abierto, multilateral, si uno quiere. Lo que más me terminó de convencer de la necesidad de empezar a pensar en América Latina como una región donde este tipo de diálogos transnacionales produjeron lo que conocemos como la cultura latinoamericana, incluso las culturas nacionales de América Latina, fue un libro que me marcó mucho de Carlos Monsiváis, que se llama Aires de Familia, donde con su estilo un poco barroco, esa especie de ensayismo así voraz, hablando de telenovelas y de viejos boleros y de poetas, algunos conocidos, otros desconocidos, muestra cómo toda la fábrica de lo que llamamos la cultura latinoamericana, desde los modernismos del cambio del principio del siglo XX hasta ahora, estuvieron moldeados por numerosísimos intercambios poéticos, comerciales, de exilios políticos, toda clase de intercambios dentro de América Latina. Entonces, con esta idea en mente, me fui a hacer el doctorado a Estados Unidos. En Estados Unidos, en Berkeley en particular, me di cuenta que la América Latina, desde esa perspectiva, es una cosa diferente a esta que yo venía pensando. América Latina, los Estados Unidos, en la Academia de Estados Unidos, es una especie de región más en el mundo siendo una colección de regiones casi naturalizadas, en el sentido de que los colegas latinoamericanistas acá a lo mejor no son latinoamericanistas, a lo mejor son mexicanistas o chilenistas, pero se definen como latinoamericanistas, porque la nación y la región están como articuladas casi espontáneamente, desde el vamos, naturalizadas. Entonces ahí me empezó a picar la idea de, bueno, ¿cuál será la historia de esta construcción de América Latina como región, tanto desde América Latina como desde este centro sí imperial, que es la Academia Norteamericana? Cuando digo imperial, lo digo en el sentido de las colecciones bibliográficas que hay en estas bibliotecas, ¿no?
son colecciones imperiales, supongo, como las que uno puede encontrar en Londres o en París o en Berlín, lugares donde hay una acumulación de saberes que están organizados regionalmente, sobre todo el mundo. En cierto sentido, el giro global es un poco heredero de esta tradición imperial, ¿no? En el mundo académico. Bueno, pero en la biblioteca de Berkeley encontré este libro que fue como fundante para mi trabajo, que es el Boletín Latinoamericano de Música, un libro al que dedico un capítulo en el libro, libro que me llevó a recorrer Belo Horizonte, cuando hice mi investigación, tras las huellas de Francisco Kurt Lange, que fue el fundador, director de este boletín, y que, más que simplemente un boletín, fue el mascarón de proa de todo un movimiento que, por un lado, fundó un campo intelectual específico, que es la musicología latinoamericana, pero que, bueno, como sabemos, el campo musicológico no es un campo que tenga políticamente, institucionalmente demasiado poder, pero sí tiene un gran poder retórico, un gran poder simbólico, en el sentido de que descubrí encontré que es recién después de los años 30, que es cuando este boletín y Francisco Kurt Lange establecen la idea de que América Latina tiene una identidad musical, es que otras áreas de la cultura comenzaron a latinoamericanizarse. Pues si ustedes se fijan, lo que llamamos arte latinoamericano es un fenómeno más bien de la inmediata posguerra, ¿no? De la segunda posguerra. La literatura latinoamericana es un fenómeno más bien editorial y cultural de los años 60, del boom latinoamericano. En el campo cultural, yo creo que es la música el primer terreno en el que se elabora un discurso latinoamericanista. Y este boletín fue fundador en ese sentido. Bueno, me puse a reconstruir la vida de Kurt Lange, su fundador. Su archivo está en Belo Horizonte, por eso fui ahí, pero Kurt Lange era alemán, entonces su propia trayectoria profesional e intelectual permite anudar a través de la reflexión musical el debate musicológico y cultural político de la República de Weimar, el debate musicológico, cultural y político del Estado modernista uruguayo, porque él migra a Montevideo, intenta ir a Buenos Aires, no lo logra, se queda en Montevideo, pero luego, bajo el gobierno de Perón, él se convierte en profesor y continúa editando tratados musicológicos y partituras en la Universidad de Cuyo, en Mendoza. Y en medio de estas conexiones participa en la fundación, digamos, de los estudios modernos musicológicos en Belo Horizonte, en particular este regionalismo brasileño, bajo la dirección de Juscelino Kubitschek, que luego va a ser presidente de Brasil, ¿no? Entonces, fíjense que solamente trazando la trayectoria biográfica e intelectual del fundador de la musicología latinoamericana, uno encuentra de nuevo estas redes, redes, conexiones transnacionales, donde no hay un centro y una periferia muy claros, sino numerosos centros asimétricos, pero en contacto muy fluido unos con otros. Continuando la investigación, encontré que Francisco Kurt Lange, en particular hacia finales de los años 30, intensifica su relación con una serie de musicólogos norteamericanos, que están, uno de los cuales en particular, Charles Seeger, está programando la política musical de la Unión Panamericana y digamos, la política exterior musical de Estados Unidos hacia América Latina durante la Segunda Guerra Mundial. Que, como ustedes saben, los enemigos bélicos eran también los enemigos musicales en América Latina, ¿no? En América Latina uno se fija quiénes eran los conductores de las orquestas, los grandes maestros, pedagogos, eran todos italianos y alemanes. Bueno, no todos, pero muchos de ellos. De segunda generación o migrantes.
lo interesante, como han trabajado otras personas, y en particular Anaïs Fléchette en Francia, quien está escribiendo una historia de la política musical global de la UNESCO y su concepto de músicas folclóricas, que empieza a ser muy legítimo a partir de los años después de la Segunda Guerra Mundial, justamente. Hay una articulación entre este proyecto que se hace en Washington, D.C., por la política, la diplomacia musical norteamericana, y después la diplomacia norteamericana musical global que va a suceder a la Segunda Guerra Mundial. Bueno, todos estos personajes que aparecen en la Unión Panamericana y después en la UNESCO, muchos de ellos tuvieron sus primeras elaboraciones sobre qué es la música latinoamericana en el marco de esta red que creó Francisco Kurt-Lange, desde Montevideo y viajando a Argentina, a Belo Horizonte y otros lugares. En fin, recorriendo estos personajes y varios otros, entendí que la música entonces podía ser un lente no solamente para entender la nación, sino para entender la historia global, o lo que ahora llamamos historia global. Para entender eso que García Canclini ubicaba a finales del siglo XX, ¿sí? Las hibridaciones y la globalización de la cultura, como un fenómeno que en realidad es muy anterior, y que yo creo que acompaña todo el siglo XX, ciertamente desde los años 30, ahí con seguridad. Entonces ahí propongo una especie de cambio en la periodización de la relación entre nación y globalización en la cultura latinoamericana. Bueno, y por supuesto, como habrán podido ver por algunas de las cosas que conté, la música entonces apareció también como un terreno privilegiado para entender la relación entre la nación y el globo, ¿sí? Entender la nación como una construcción global también. Hacia el final de la investigación y mientras escribía la tesis, de a poco fui entendiendo que tenía que poner el eje en algún concepto en particular o en algún mapa en particular porque el globo no existe, o sea, sí existe, pero es una especie de concepto abstracto. Uno en general opera con realidades que tienen algún tipo de carnadura en lugares, en instituciones, en países. Entonces ahí me puse a pensar que lo que estaba contando yo en esta historia es la historia de una región, o la historia de un discurso regionalista. Que primero es el libro sobre la historia o la invención de la música latinoamericana como discurso, pero todo el tiempo lo que trato de hacer es llevar esta sugerencia al campo más amplio de la cultura y de la identidad, no solamente musicales. Bueno, el trabajar por todos estos archivos, y en parte también por mi propia experiencia en los Estados Unidos, empecé a ver América Latina entonces de una manera diferente, no como algo obvio, como algo dado, sino como algo múltiple y construido. Y también descubrí que hay muchas conversaciones simultáneas sobre América Latina que tienen puntos de partida muy diferentes a los míos. Por ejemplo, para los mexicanos, América Latina es importante, pero no es tan importante, o es menos importante que los Estados Unidos. ¿Sí? No lo escribió, pero lo dijo varias veces, y le pregunté si podía repetirlo, y me dijo que sí, con mucho gusto. Claudio Lomnitz dice que la relación entre México y Estados Unidos es como la relación entre el sur de Italia y el norte de Italia en la obra de Antonio Gramsci. ¿Sí? Dos sociedades estructuralmente diferentes. Esto es una especie puede ser una butada, una exageración, pero creo que tiene un fondo de verdad. Dos sociedades muy diferentes que por la demografía, la economía y la geografía están intricadas, son dependientes la una de la otra. Entonces, desde ese punto de vista, América Latina no es tan central. Sin embargo, recuerdo, bueno, todos sabemos, ¿no? Cuando el gran nacionalista mexicano Vasconcelos funda la UNAM, en el logo de la Universidad Nacional Autónoma de México está América Latina, no está México. Y México es el espíritu por el cual hablará la raza, y esa raza nunca está muy definida, la llama raza iberoamericana, pero uno podría pensar que está pensando en la raza latinoamericana. Claro,
en Estados Unidos yo hablaba de estas cosas, o hablo de estas cosas con colegas mexicanos, y para ellos la raza es la raza mexicana. ¿Por qué? Es una raza retórica, ¿no? Aunque alguna gente lo toma más literalmente, por supuesto, pero es la raza diferente a la raza blanca, o la raza anglo, a la raza dominante de Estados Unidos. Ni que hablar de lo que es la raza para los chicanos, este movimiento político dentro del mundo mexicano-americano. En fin, América Latina, si uno se pone en una discusión con mexicanos o con mexicanistas, empieza a adquirir otro tono. Lo mismo para los puertorriqueños. ¿Sí? Su relación con los Estados Unidos es completamente diferente de la que podemos tener los argentinos o bueno, el Cono Sur en general, ¿no? Por razones históricas muy obvias. En fin, fui descubriendo que en este país se está hace tiempo formando hay una etnogénesis, ¿sí? Una raza latina, que tiene una relación con América Latina, pero al mismo tiempo es independiente de América Latina. Es un fenómeno propiamente norteamericano, cultural y político, étnico norteamericano. Aún así, la música la música latinoamericana juega un rol importante en esta identidad latina dentro de Estados Unidos. Desde el trabajo de Storm Roberts hace ya como 30 años, The Latin Tinge, ¿no? El toque latino fue traducido, mostrando cómo hay músicas latinoamericanas moldeando la música norteamericana desde Nueva Orleans a principios del siglo XX hasta Nueva York a finales del siglo XX, y hoy uno diría claramente todas las músicas caribeñas. Pero también, por ejemplo, el trabajo de Juan Carlos Poveda, que espero que salga en libro, muestra cómo Hollywood fue una usina de construcción de música latinoamericana a partir de una serie de redes muy peculiares, de prejuicios, de estereotipos, pero también de creatividad. Y bueno, el trabajo de Matthew Carush, que algunos habrán mirado, sobre los músicos argentinos volviéndose latinoamericanos en Estados Unidos, como Lalo Schifrin o el Gato Barbieri. En fin, muchas conversaciones sobre qué es América Latina, dependiendo de cuál es el punto de partida, si es Estados Unidos, si es una minoría dentro de Estados Unidos, pero siempre la música jugando un rol importante. Digamos, para decirlo de manera un poco esquemática, que yo intenté pensar en la creación de América Latina como región a partir de la música, en diálogo o en contraposición con tres posturas dominantes, ¿no? No dominantes no, pero tres posturas fuertes. La primera, la de Walter Mignolo, y su idea de América Latina como una especie de entidad otra respecto de Occidente, ¿sí? Subalterna y otra respecto de Occidente. Que en mi investigación sobre las redes musicales y las diásporas musicales que estudié, no me parece que sea así, o sea, no estoy de acuerdo, pero esa postura fuerte me sirvió a mí como contrapunto para desarrollar mis propias ideas. Después hay otras dos ideas más interesantes, me parece, más cercanas. Una muy crítica de Mauricio Tenorio, historiador mexicano y mexicanista, para quien, con buenas razones, América Latina es una invención, pero no en el sentido creativo hobsbawmiano interesante que nosotros le damos, sino en el sentido de una mera mitología, ¿sí? Como una especie de mito romántico que limita el modo en que los historiadores trabajamos, porque trabajamos no sé, alguien estudia algo sobre Ecuador y automáticamente lo compara con Colombia, Argentina, Cuba y Venezuela, cuando en realidad a lo mejor habría comparaciones más viables, más interesantes, más productivas en Europa, África o Asia. Entonces es una crítica al automatismo de pensar América Latina, en el sentido que yo había marcado antes, ¿no? Que es tan dominante en este país. Ese es otro discurso muy fuerte. Y el tercero de José Moya, un historiador que está en Nueva York, que ha escrito y sigue escribiendo sobre la historia de las migraciones, no migraciones musicales, las migraciones en general en América Latina, y que
ha sido muy crítico del australismo, que lo compara con el orientalismo de Oriente. América Latina sería el ejemplo del australismo norteamericano. Pero Moya ha mostrado cómo América Latina es una especie de work in progress, de obra en construcción permanente. Él lo hace a través de migraciones y de la historia demográfica, y también económica y legal. Pero en mi caso, yo lo que pensé y pienso y escribí es que la música nos permite ver a América Latina como un proyecto, o más, no, perdón, no un proyecto, sino la sedimentación de una serie de proyectos que a lo largo de la historia la van construyendo como región. La música siendo uno más entre otros, pero con la importancia y la peculiaridad de que es el primer proyecto cultural de construcción de la región. Por supuesto, los historiadores saben que y han estudiado cómo antes de la música existió la construcción ideológica, la construcción diplomática de América Latina, pero la construcción cultural empieza con la música. Bueno, entonces, no sé si ya me pasé de los 20 minutos largamente, me parece, ¿no? Puedes seguir, Pablo, no te preocupes. Bueno, lo haré breve. Simplemente quería decir que los capítulos del libro tratan algunas de esas historias, algunos de estos aspectos. El primero, que es el que uso para decir que la música latinoamericana es una invención, se llama América Latina un mosaico transnacional, o algo así, pero la idea de mosaico, es decir, yo me pongo a recorrer desde de Nueva York a Santiago de Chile, o de Buenos Aires a Tijuana, las escenas musicales de América Latina en el cambio ¿no? entre el final del siglo XIX y principio del siglo XX, para mostrar que ahí no hay ni nación ni región. No hay ni nación ni región. Lo que hay son pequeñas regiones, diásporas que conectan dentro de un país, entre dos países, a través del Atlántico, a través del Pacífico, diferentes producciones musicales, diferentes tipos de cultura musical, de práctica musical, pero que ninguna de las cuales lleva a ninguna nación necesariamente, y ninguna de las cuales es, ni se denomina, ni se autodenomina latinoamericana, para nada. El segundo capítulo es sobre redes transnacionales en los años 20 y 30, mostrando cómo hay muchas redes que atraviesan América Latina sin hablar de América Latina, sin crear un mercado latinoamericano. Yo hablo de una actriz judía muy importante, Isa Kremer, de la escena musical en Manila, en las Filipinas, en los años 20 y 30, es decir, una ciudad, una sociedad con mucho contacto con la música en lengua española, con el mercado norteamericano, porque era un territorio norteamericano. En fin, tenía todas las condiciones para al menos gestualizar hacia la existencia de algo así como una música latinoamericana. Nada, por lo menos no, en lo que yo encontré no encontré nada. Me puse a estudiar a los orígenes de Sadaik y a los tangueros de Buenos Aires y sus estrategias locales, regionales y transnacionales, y descubrí de nuevo que para ellos era más importante llegar a los cabarets o a los teatros de Valparaíso o de Barcelona o de Berlín, pero no tanto de Argentina en sí mismos y menos aún de América Latina. Pero en ese capítulo encuentro que la XEW, que fue la gran radio comercial, popular, nacionalista mexicana de los años 30, comenzó como un intento de crear un mercado radiofónico latinoamericano, con fondos norteamericanos, es decir, de la Columbia y de Victor Records y de grandes corporaciones norteamericanas que querían invertir en México a través de testaferros, porque desde Cárdenas en México, bueno, desde antes de la Revolución, perdón, desde la Constitución del 17, ¿no? Las ondas radiales eran como el subsuelo, ¿no? Eran mexicanas, entonces debían tener propiedad de mexicanos, no de extranjeros. Pero en fin, a través de testaferros se hace esta inversión para crear un mercado latinoamericano de música. Y la XW empieza a promocionar música de Argentina, de Brasil, del Caribe, como música latinoamericana. De hecho, la radio se llama La Voz de la América Latina desde México.
Es un poco la raza, la raza de la que hablaba Vasconcelos ahora tiene claramente un nombre latinoamericano. El capítulo 13 es sobre los estados populistas, es limitado, es Argentina, Brasil y México, lo cual ya es bastante en realidad, pero bueno, no puedo hablar de toda América Latina, tuve que elegir 3 casos, y encontré cómo incluso entre los más acérrimos nacionalistas de los funcionarios culturales y musicales de esos 3 países, aparecen un montón de materiales latinoamericanos, algunos vía la red de musicólogos de Kurt Lange y otros por otros lados, y sobre todo muchos imaginarios latinoamericanos. ¿Sí? Entonces, incluso entre estos constructores de la idea nacional, América Latina ya está ahí como material o como imaginario más grande que explica por qué la música brasileña es lo que es, o la música colombiana es lo que es. Es como especie de la familia o el área mayor de estas naciones. Es un poco, esto converge un poco con el trabajo de Pablo Ortenberg, sobre este imaginario, estas prácticas transnacionales dentro de la región latinoamericana en los años 10, 20, ¿no? las épocas de los centenarios. El capítulo 4 es sobre Francisco Kurt Lange y su creación del Boletín Latinoamericano de Música. Trato de articular cómo las discusiones de la República de Weimar, de Kubitschek y el populismo brasileño, y Perón, y el modernismo uruguayo, y después su exilio en Venezuela, y su intento de crear redes latinoamericanas en Estados Unidos, fundaron la disciplina que hoy llamamos musicología latinoamericana o latinoamericanista, con esta ambigüedad. El quinto capítulo es sobre la Unión Panamericana y el detalle de los programas e intercambios y partituras y reflexiones políticas también de los musicólogos norteamericanos en relación a sus colegas latinoamericanos y cuál puede ser el valor de la música latinoamericana para la construcción del interamericanismo. En fin, ahí termina como el trabajo serio de historia. El último capítulo es un epílogo, en realidad, va de los años 50 hasta ahora, entonces es muy incompleto, son solamente algunas ideas y algunos hilos que intentan mostrar cómo y de qué maneras este invento de los años 30, que se consolida en los años 50, a partir de los años de la posguerra hasta los 50 para acá, ya se naturaliza como una especie de, ya no solamente como búsqueda de un mercado o como una retórica, sino como una especie de identidad que ya está establecida, no digo universalmente, pero que es muy fuerte. En el sentido de que cuando yo estaba escribiendo mi tesis y después el libro, hablaba con cualquier persona no vinculada con estos temas, le hablaba de la música latinoamericana y siempre la respuesta es una sonrisa de, por supuesto, o sea, la idea de música latinoamericana evoca alguna canción, algún género, alguna historia que no es problemática, está naturalizada. Entonces, bueno, el libro un poco buscaba contar la historia de esta naturalización y discutirla un poco. Ahora sí, ya puedo callarme un rato. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por tu generoso recorrido desde tu motivación inicial, tus primeras lecturas, para lanzarte a esta investigación enorme y fascinante, y vuelvo a mostrar el libro, que me encantó y me parece que es un hito de la historia cultural, insisto en eso. Y bueno, antes a ver, yo ya tengo una pregunta, pero quería hacer como un breve comentario, muy breve, previo. Me encantó que empezaras con esas lecturas de los años 90, cuando éramos estudiantes, Canclini, y, bueno, Renato Ortiz, ¿no? Que aparecía. Y en esas circulaciones, bueno, el eje son esas circulaciones transnacionales, antes de la existencia de la categoría de Latinoamérica, de música latinoamericana, incluso antes de la formación de la identidad nacional, ¿no? Hay una circulación transnacional también, digamos, entre comillas, y ahí pensaba también esas lecturas de fines de los 90, que cuando aparecía Gruzinski con las 4 partes del mundo, hablando de una primera globalización o mundialización en el siglo XVI, ¿no? Y me acordaba de eso cuando leía la parte de tu libro donde hablas
de las experiencias de Lange en Minas Gerais, viendo las partituras de la música barroca colonial, ¿no? Pero en un contexto donde justamente tratan de ser funcional a un formato nacional brasileño, ¿no? Tomar lo que sería una música mundial que era llevado por los religiosos por todas las partes del mundo, en los años 40, de 1940, era utilizada para construir una identidad estatal, en fin. Bueno, en fin, y no quiero ser muy extenso, pero bueno, en tu libro hay una serie de actores muy heterogéneos, y músicos, empresarios, musicólogos, como Lange, folcloristas, intelectuales canónicos como Ricardo Rojas, agencias estatales, asociaciones civiles, en ese mapa de circulaciones en múltiples escalas, ¿no? De local, interregional dentro de una nación, entre nación, transnacional, hemisférico. Y entonces, me encanta cómo restituís esas circulaciones en perspectiva histórica, en función de ese argumento principal, que es cuando surge esa categoría de música latinoamericana, que si bien hay antecedentes previos, tu tesis es que se consolida en los años 30, ¿no es cierto? Cuando surgen paralelamente estos institutos de estudios culturales en diferentes partes del mundo. Ahora, también me gustó mucho tu argumento de la construcción internacional o transnacional de las naciones también, ¿no? Que ahí como que refuerza ese argumento de Anne-Marie Thiès de la construcción de las identidades nacionales en Europa a partir de la circulación de folclore, circulación transnacional, los hermanos Grimm, etcétera, que son como especialistas que circulan por el espacio europeo exhumando folclore para construir identidades nacionales, ¿no? Bueno, algo así ocurre también, vos lo analizás con mucho detalle y documentos en el espacio continental latinoamericano. Ahora, bueno, la pregunta es que quizás le puede servir a estudiantes o quienes están empezando a investigar en el campo disciplinar de la historia cultural. Quería preguntarte cómo fuiste construyendo tu propio archivo y las sorpresas que ibas descubriendo, de qué manera impactaban en las preguntas iniciales o en un plan provisorio de tesis que debías modificar justamente por los inesperados documentos. Un poco ya empezaste a hablar, ¿no?, de que te diste con ese boletín del Lange y luego con el archivo Lange. Y bueno, que estuviste estudiando las 12.767 cartas. Bueno, contanos un poco cómo trabajaste esos materiales y cómo impactó ese trabajo con el material de archivo en el argumento, ¿no?, en la arquitectura de tu tesis y libro. Bueno, primero que nada, no leí esas 12.000 cartas. Hay 12.000 cartas. Yo hice una estrategia de leer aquellas que me parecían, esas correspondencias que me parecían claves por los personajes, por la época, ¿no? Tuve la suerte, la fortuna de que mi investigado, mi objeto, Francisco Kurt Lange, era un hombre muy obsesivo y en un estilo muy antiguo de trabajo intelectual. Su esposa le organizaba las cartas, le ponía un numerito a cada una, las que él enviaba y las que él recibía, las copiaba y las ponía en una cajita, y ese es su archivo, ¿no? 70 años de trabajo perfectamente organizado. La verdad es un poco, todos estos puntos que vos señalaste, Pablo, son, escuchándolas así, me doy cuenta que es un poco caótico, y que recién al final, cuando, digamos, la tesis, una de mis advisors me decía: hola Pablo, ¿cómo anda how's your 5 dissertation going? Ella veía cada capítulo como una disertación, una tesis que potencialmente podía ser, la tesis podría haber sido solo sobre Francisco Kurt Lange, o solo sobre Sadaik, o solo sobre la radiofonía mexicana. Entonces, digamos que cuando terminé la tesis yo sabía que tenía algo importante, pero la verdad es que el argumento claro no lo tenía. Sí sabía que la música
era importante, que permitía ver un montón de cosas, que había una circulación transnacional y que la globalización había comenzado en el ámbito musical latinoamericano muy temprano. Y eso era todo, digamos. El argumento de que esto venía a, a recortar la emergencia de un discurso regionalista es algo que se me ocurrió mientras estaba escribiendo el libro, lentamente, a partir de intercambios con lectores. Entonces la verdad es que creo que en ciertas formas como me doy cuenta cuando hablo que a veces me identifico conceptualmente con Lange, no ideológicamente, pero sí conceptualmente en el sentido de tratar de organizar una masa muy caótica de materiales en un discurso más o menos coherente. Y en ese sentido creo que mi investigación refleja un poco la naturaleza de uno de sus objetos, encontrado en un archivo. De nuevo, encontrado en un archivo porque tuve la fortuna de que este hombre era muy organizado y que supo conservar transmitir su legado. Podría no haber sido el caso. Y este libro sería aún más caótico. Pero creo que yo fui siguiendo pistas a partir de lo que encontraba, ¿no? No es que no tuve un plan maestro, ni tampoco tenía una tesis inicial que quería demostrar. Más bien tenía una serie de preguntas y, bueno, el archivo y el mundo editorial me fueron llevando a organizar todo en este argumento. Bien, 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 gracias Pablo. Creo que ahí Ezequiel Adams que levantó la mano. Bueno, buenas noches. Pregunto entonces, ¿puedo? Sí, sí. Hola, hola a todos, ¿qué tal Pablo? ¿Cómo va? Yo quería hacer una pregunta. Yo leí el libro, ya lo sabés, lo comentamos, me convenciste de la inexistencia de la música específicamente latinoamericana, pero quería hacerte una pregunta sobre la posibilidad de que en esa creación de una música latinoamericana hubiese un sustrato previo, más o menos, digamos, objetivo, material, existente, asible, que no sea solamente un proyecto, en, en el espacio iberoamericano, ¿no? No latinoamericano particularmente, pero sí iberoamericano, pensando en particular en algo que estoy siguiéndole la punta de un ovillo que fue tu sugerencia de leer el libro Sonidos Negros, el libro sobre la historia del flamenco, siguiendo un poco la circulación esa fascinante de los ritmos afrocaribeños que van, digamos, de Congo, vía el Caribe y de vuelta a España, a principios del siglo XIX, con la circulación del tango y la habanera, ¿no? El tango antes del tango argentino, y la habanera que de alguna manera marcan muy fuertemente la música de todo el continente, digamos, desde Argentina hasta Nueva Orleans, si uno pudiera incluir a Nueva Orleans dentro del mundo latino, que por qué no, y que realmente, digamos, por lo menos musicalmente, marcó de una manera muy poderosa las músicas de la región, ¿no? No, por supuesto, no todas, no con la misma intensidad en todas partes, pero sí me parecía, siguiendo ese trayecto, que ahí, musicalmente hablando, antes de los proyectos que sigue el libro, que son más bien del siglo XX, ahí hay un sustrato bastante poderoso, que claro, no es latinoamericano, es iberoamericano, ¿no? Porque en el espacio latinoamericano, bueno, deriva desde el tango argentino, el machiche, el samba en Brasil, el son jarocho en México, y en España deriva en el flamenco. No es particularmente entonces latinoamericano, pero sí hispanoamericano, y que marca, me parece, muy fuertemente la música local, ¿no? Si uno ve la escena musical latina actual, y sigue, bueno, son finalmente todas derivaciones del ritmo base de la habanera, el reggaetón sigue siendo una reformulación de ese ritmo base de la habanera. Entonces la pregunta era esa, ¿cómo ves el
espacio cultural iberoamericano en esa historia de formación de una música latinoamericana, ¿no? Ese legado. Bueno, hiciste trazaste como una línea que me parece que es fundamental y que me convenciste, por supuesto. En realidad, sí, si hubiese un candidato a sustrato material, musical, real, no proyectual, sino de prácticas concretas, populares o no solamente populares, sería ese núcleo que, tal vez más que iberoamericano, yo lo llamaría como afrocubano-gaditano en su origen, tal vez, ¿no? Como ese Atlántico Negro, pero entre Cuba y España, fundamentalmente, y después con sus múltiples y maravillosas ramificaciones, que sí, que explican una buena parte de lo que llamamos música latinoamericana. Seguro la que hoy se circula comercialmente como latina. El punto es que hace uno con Indoamérica, si uno toma esa definición de música latinoamericana, que hace uno con todas las montones de tradiciones que, bueno, los historiadores están mostrando que han confluido, han convergido, se han tocado. Igual acá estoy hablando como historiador cultural, no como musicólogo, y además, aún teniendo al maestro Juan Pablo González en la sala, no quiero ponerme a hacer análisis musicales que no es mi fuerte, no es mi eje. Más bien lo que encontré en mi investigación son los modos en que productores musicales, instituciones, actores, hablan de cuáles son los orígenes de sus músicas y cuál es el ámbito natural, espontáneo de sus músicas. Pero me parece que esta historia que vos estás señalando, Ezequiel, no ha sido escrita como tal. Hay muchos pedacitos, ¿no? Hay estudios sobre el tango brasileño, o el tango y el machilla, hay estudios sobre la música flamenca y la música africana, la música afrocubana en Estados Unidos sobre todo, pero en general en el Caribe. Pero tal vez nos haría falta una investigación que tome ese eje, que tendría lo afro y lo atlántico en el centro. Y pienso que eso sí, es posible que sea una fuerza quizás tan poderosa como la del latinoamericanismo, en pensarla, para entender la cultura, la música y la cultura moderna, ¿no? Absolutamente. Bueno, hay varios que levantaron la mano, podemos juntar quizás 3 preguntas, ¿no? Pablo, ¿querés que juntemos? Porque levantaron la mano Juan Pablo González, Adriana Petra, Florencia Calzón Flores. Si quieren, juntamos las 3 preguntas y después, en todo caso, hacemos otra ronda. ¿Quién quiere comenzar? ¿Juan Pablo González? Bueno, gracias. Claro, gracias Pablo por la mención. Efectivamente soy musicólogo chileno. Estoy en Madrid cuando son las 12 de la noche, pero decidí quedarme porque me interesaba mucho el tema. Mira, claro, cuando uno habla de música latinoamericana, justamente habla de todas las cosas que hemos estado hablando ahora, ¿no? De habanera y sus derivaciones caribeñas y en el Atlántico Sur. Uno va a seguir después en el siglo XX y va a encontrar que el bolero penetra realmente desde Cuba hasta el sur de Chile. En fin, hay todo un enjambre de músicas populares que son justamente a las que no se refiere Francisco Kurlangue con su gente, porque él en el fondo en la década del 30 hace causa común con los compositores del Cono Sur. O sea, es muy importante la unidad musicólogo-compositor en ese momento, que después se pierde, ¿ya? Y además son compositores que están en pleno auge del americanismo musical. Entonces es el primer Ginastera, el de, ¿no? Carlos Chávez, Isamit, para qué decir Héctor Villalobos. Por lo tanto, el Boletín Latinoamericano de Música incluye partituras de compositores, investigaciones sobre esos compositores e investigaciones sobre lo que hoy día llamamos los pueblos originarios, que son los que estaban dando el alimento para hacer una música
clásica, contemporánea, erudita, académica, entre comillas, latinoamericana. Sin embargo, si uno lo ve desde hoy día, digamos, uno ve que realmente es en las músicas populares de la región, ¿no es cierto? Alguien nombró el reggaetón, no hemos hablado de la cumbia. Imagínate la cumbia, las apropiaciones, los reciclajes que tiene la cumbia. Todo esto era... no es que no les gustara, yo creo que no alcanzaban ni siquiera a despreciarlo, era más bien lo ignoraban, lo daban porque ese no era tema. ¿Okay? Entonces, mi pregunta, Pablo, es cómo se construye, digamos, cómo lo ves ahora tú, cómo se puede construir un concepto de musicología latinoamericana, de música latinoamericana, sencillamente obviando la música que no solo más le interesa al latinoamericano, sino que me van a perdonar los Ginastera, los Villalobos, los Carlos Chávez y todos los demás, la música desde la cual efectivamente América Latina ha hecho un aporte original al mundo, ¿no? No es bueno comparar ni nada, cada uno en su ámbito, por supuesto Piazzolla y todo. Pero sin duda que aquí hay un campo al cual llegó primero la sociología, llegó primero la historia, llegó primero la antropología, y la musicología no llegaba nunca, no llegaba nunca. Llegó hace muy poco. Entonces Kurt Lange ni se enteró, ¿no? Seguramente, ¿no? Bueno, esa es un poco mi provocación, digamos, para esta tarde-noche. Gracias. Muchas gracias, Juan Pablo. Juntamos entonces ahora con la otra pregunta, a ver, no sé, Adriana Petra, ¿querías preguntar? Hola, buenas tardes, ¿me escuchan bien? ¿Sí? Porque estoy con el celular. Bueno, hola, Pablo, los dos Pablos, el anfitrión y el invitado. Estoy muy contenta de estar acá, me encantó la presentación y me gustó muchísimo el libro de Pablo. Voy a intentar ser breve para que puedan haber más preguntas. La primera pregunta, consulta, inquietud que tenía era en relación podríamos decir el contexto de la publicación del libro, porque a mí me ocurrió que lo leí casi con poco tiempo, con poca distancia de otro libro, que también se lleva en el título la palabra invención. Y me refiero al libro de Carlos Altamirano, La invención de nuestra América. Que son dos libros que en realidad dialogan muchísimo, aunque se plantean o toman caminos diferentes. En el caso del libro de Altamirano, digo, no explícitamente un enfoque transnacional, pero que sin embargo, podemos decir que los dos libros se preguntan por distintas vías y con distintas metodologías, nuevamente con la cuestión de la identidad latinoamericana. Y eso me recordaba a un texto sobre la recepción de los estudios globales y transnacionales en América Latina de Sergio Serulnikov, que publicó hace un tiempo, donde él decía, bueno, en realidad, quizás la poca atención a las pretensiones de la historia global en América Latina tenga que ver con que en América Latina, en realidad, la cuestión de las conexiones, de las redes, de los contactos, no son alternativas, sino inherentes al interés por la identidad, a la pregunta por la identidad. Mi pregunta específica es entonces, Pablo, si de alguna manera vos pensás que tu libro establece este diálogo, por ejemplo, con el libro de Carlos, y en ese sentido, digamos, forma parte de una repregunta a partir de nuevas herramientas, ¿no? de un problema de larga data, ¿no? Y la segunda cuestión, y quizás en relación a esto, es con el uso que vos hacés, alternativo, pero que me pareció muy interesante y muy provocador, también no lo mencionaste acá en tu presentación, ¿qué es la idea del cosmopolitismo popular y del populismo cosmopolita? Que
de alguna manera parecen indicar, digamos, una cuestión en relación con la producción, los artistas, la producción musical, el mercado, pero también con políticas estatales. Y puesto que la discusión sobre el populismo y la discusión sobre el cosmopolitismo también son, quizás no con la misma intensidad, pero sí son discusiones que aparecen fuertemente y atraviesan fuertemente las discusiones sobre América Latina. Quería quizás que cuentes un poco cómo acuñaste estos dos conceptos. Y bueno, felicitaciones, Pablo. Gracias, Adriana. Entonces ahora sumamos la tercera y última pregunta de esta ronda. Pablo fue anotando prolijamente toda. Florencia, ¿querés preguntar vos? Sí, primero que nada felicitar a Pablo por el libro, que lo estoy leyendo y me parece muy interesante, una investigación muy... que seguro que, bueno, como contaste, te llevó mucho tiempo, mucho trabajo, así que felicitaciones. A mí me gustó mucho el trabajo que haces con las escalas, ¿no? Y con los circuitos de producción y consumo, cómo vas mezclando, vas articulando, digamos, lo local, sobre todo en un primer momento lo urbano, con la construcción de lo nacional y lo latinoamericano, y esto como procesos complementarios, ¿no? Lo que vos comentabas que, bueno, que al final la construcción de América Latina incluye también estas construcciones nacionales y no hay que verlos como en tensión. Eso me pareció súper interesante. Y tengo una pregunta en realidad más bien puntual sobre el tango, porque en parte es lo que más conozco. Que vos un poco trazás como una historia del tango que empieza como un símbolo cosmopolita de la modernidad y se nacionaliza, ¿no? Y un poco te quería preguntar por ese tránsito, ¿no? A lo nacional, porque vos le das ahí mucha importancia al Estado y no tanto a los músicos, ¿no? Como que decís que en este caso Sadaik interpretaba más la música del tango como una expresión del gusto popular, pero no nacional. Entonces te quería preguntar un poco por la relación que vos podés plantear entre lo popular y lo nacional y lo latinoamericano, en términos más generales, y si vos también identificabas otros actores en la construcción del tango como música nacional. No sé, yo pensaba en el trabajo de Cañardo, que habla justamente de estas empresas de los discos que acá eran la Víctor y la Odeón, que son transnacionales, pero que vendían su música como nacional y trataban de disimular que eran empresas transnacionales. Entonces me preguntaba un poco por eso, ¿no? Cómo se juxtaponen en algún punto estos distintos actores en la construcción de lo nacional y lo transnacional. Pero bueno, era eso y felicitarte, por supuesto. Bueno, Pablo, ¿querés responder? Sí, sí, cómo no. Claro, claro. Muchísimas gracias, Juan Pablo, Adriana y Florencia, por los comentarios. Son tres planteos tan ricos y tan importantes que, bueno, un poco como lo que planteaba Ezequiel hace un rato, abren cada uno una problemática diferente, ¿no? Entonces no tengo respuestas claras para ninguno de los tres, pero sí algunas reflexiones. En efecto, Juan Pablo, en efecto, Francisco Kurtlange y toda su generación de musicólogos, ellos son abanderados, son cruzados contra el comercialismo. Ellos están defendiendo una idea un poco romántica, un poco folclórica, un poco del genio autoral, desdeñando o a veces directamente, olímpicamente ignorando la existencia de las prácticas musicales populares reales, que seguramente eran mucho más extendidas que las que ellos investigaban a veces. Entonces, bueno, esa es una discusión, es como una especie de gran fractura ideológica dentro del campo intelectual, ¿no? De los años 30 y 40, creo que en todo el mundo, seguro en América Latina. Es cierto, yo hago sugerencias aquí y allá de este anticomercialismo, de esta especie de elitismo.
Pero decidí poner el énfasis en la parte programática de este proyecto. La parte, me pareció que tan importante como esa defensa un poco romántica de la gran música con mayúsculas, tan importante, o quizás más aún, desde mi perspectiva, era la afirmación de una identidad musical latinoamericana válida. En un contexto intelectual, editorial, musical, en el que América Latina, justamente, sus producciones más originales eran ignoradas. Entonces es un contexto en el cual, visto retrospectivamente, puedo estar exagerando un poco, pero digamos, fundaron la idea latinoamericanista, regionalista, de la identidad cultural latinoamericana, ¿no? Con estas limitaciones, con estas peleas particulares que son diferentes a las peleas de las generaciones posteriores, tanto de los músicos como de los musicólogos. Y en efecto, por eso mismo es tan importante la fundación ya en los años 80 de la red de estudios sobre música popular, también latinoamericanista, que va a tener bases epistemológicas completamente diferentes. Ahora, pero yo escribí este libro como historiador, ¿no? Entonces, como historiador de América Latina, viendo estas naturalizaciones tan románticas justamente, o tan desdeñosas de la verdadera historia de cómo nuestra región se constituyó como tal, me parecía importante destacar este gesto. Y bueno, aquí y allá marco cuando, sobre todo Villalobos, los brasileños están un poco más atentos a las raíces africanas o afro-brasileñas de su folclore, y los uruguayos también, ¿no? Más que los argentinos, ciertamente. Pero bueno, eso es, en efecto, como bien planteás, Juan Pablo, esto da para una historia política e ideológica de la musicología latinoamericana que habría que escribir, ¿no? Y entonces, bueno, mi contexto era justamente afirmar la idea de América Latina como algo construido, como algo complejo, entre mis colegas latinoamericanistas. Y en ese sentido, yendo al punto, la pregunta de Adriana, sí, me parece que cuando Altamirano escribe, no lo leí todavía, pero bueno, yo nunca hablo de libros que no he leído, entonces esto no va a ser la excepción, pero me parece, por haber leído la introducción nomás, pues lo traje hace poco, bueno, él está haciendo una historia intelectual ¿no? de América Latina, que es un poco el programa que también, el libro de Adrián Gorelick sobre la ciudad latinoamericana, también es un episodio de la historia intelectual, no solamente intelectual, sino también de las políticas urbanísticas y públicas que construyen también una idea de América Latina, una identidad profesional, histórica. Sí, ciertamente, no sé, me gustaría, a lo mejor, Adriana, podemos conversar en el futuro sobre cómo, si estos dos libros y tal vez otros trabajos que estén sucediendo ahora, estén planteando como una nueva estación en la reflexión latinoamericanista, al menos entre los historiadores, ¿no? Y en efecto, yendo al planteo de Florencia, bueno, yo al tango le dediqué toda una parte a estas discusiones entre los dirigentes de SADAIC y y el nacionalismo musical de los conservadores primero, después de los que vienen con Perón, y las discusiones dentro del primer peronismo sobre qué es la música nacional, qué música puede entrar en la radio o no, cómo se define. Y lo que percibí, lo que me pareció en los documentos, es que el liderazgo de SADAIC lo que tiene en la cabeza es cuál es la música que vende. Es el crudo comercialismo que atacaba Francisco Kurtlange, pero esto, ojo, en la cabeza de compositores excelsos y de poetas excelsos. Esto no era gente que rápidamente quería sacar dinero. Se consideraban a sí mismos los grandes compositores del pueblo. Bueno, podía ser argentino, podía ser rioplatense, eso es mucho más difuso. Ellos eran compositores populares.
Y en el mismo sentido yo creo que cuando yo leo los reportajes de Pichinguinha, cuando habla en Brasil de cómo le fue a los Oito Batutas en su gira por Europa, la nación aparece, Brasil por supuesto aparece, pero creo que el eje ideológico y narrativo es: nosotros somos el pueblo, nosotros expresamos al pueblo. Entonces es una especie de populismo espontáneo, no es obra de intelectuales que tratan de llegar al pueblo, son artistas que son populares por su talento y por sus estrategias compositivas y profesionales. Digamos, siguiendo tu pregunta, Florencia, algo más que puse en el libro, que eso sí es una provocación directa, a propósito, que a lo mejor estoy equivocado, seguramente estoy equivocado, pero lo que quería hacer era que esta idea de que el tango, cuando uno se pone a mirar la historia del tango, uno se acerca a lo que planteaba Ezequiel hace un rato, ¿no? Historias de ritmos y de músicas y de productores y audiencias musicales que no son rioplatenses, son atlánticas y tienen que ver con los marinos, los esclavos, las culturas portuarias de España, del Caribe, de las cuales Buenos Aires y Montevideo son una pata más, o una arista más. Entonces, por eso digo en el libro que el tango es un género global, podríamos decir atlántico, afroatlántico, iberoamericano, no importa, que se nacionaliza, porque después, bueno, uno sabe que está el tango finlandés, y hay otros tangos. Es una provocación, por supuesto, dicho por un argentino. Supongo que si yo no fuera argentino y digo esto, tendrían derecho a atacarme, pero como argentino creo que tengo el derecho de poder decir que, bueno, que lo interesante del tango es cómo es una música global, no en este sentido abstracto, sino en este sentido concreto, de que los orígenes rítmicos y los personajes que intervienen, etcétera, no son argentinos, ni siquiera necesariamente rioplatenses, en su origen por lo menos, y en su evolución. En fin, me parece que la idea de música latinoamericana, si uno uno rasca un poco la superficie, encuentra que las escalas, las múltiples escalas que mencionas, son la riqueza del asunto, ¿no? A nivel de las regiones dentro de los países, a nivel de los intercambios entre regiones de diferentes países, la idea de música latinoamericana es una especie de gran paraguas que permite hacer inteligibles estas múltiples escalas, estas múltiples historias. ¿Cuánto de esto es global, en el sentido técnico de global? Bueno, eso creo que es más bien bueno, tal vez sea otra conversación. Uno puede hablar de la globalización de géneros como el tango, o como la cumbia, o como el reggaetón, pero también puede hablar de instituciones globales, como las que mencionaba antes, de la UNESCO y otras corporaciones, ¿no? Son globales en un sentido casi literal, llegan a buena parte del globo. Pero bueno, aún para trabajar esas escalas máximas globales, uno tiene que, me parece, enfocarse en algo más tangible, en un actor, en un género, en una red concreta. Sí, Pablo, muchas gracias. Estaba pensando, una acotación, que desde el punto de vista historiográfico, metodológico, cuando tu libro es un ejemplo, digamos, muy logrado de cómo un enfoque de historia transnacional, que estudia circulaciones, conexiones, contiene la comparación también. Contiene la comparación. Cuando comparás el mercado de la música en Estados Unidos con lo que sucedía en el continente, en Latinoamérica, por ejemplo, cuando comparás en una conclusión las políticas estatales en relación a la música en Brasil, Argentina y México, ¿no? Hay momentos donde llegás a la comparación, y eso me parecían aportes muy interesantes. Bueno, hacemos otra ronda de preguntas. Justo hablabas de historia global, y se sumaron más personas. Daniel Sasbón. Hagamos otra ronda más, ¿les parece? ¿De preguntas o comentarios?
De a O uno, por Pablo, favor. Sí. Pablo, algo que quieras ampliar o mencionar. Un capítulo que hayas dejado de lado. No, 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 no. Eh, no, tal vez aprovechando que está, bueno, todos ustedes de alguna manera u otra trabajan sobre, tal vez, o deberían trabajar, si no, sobre el problema de usar el concepto de populismo, ¿no? Yo lo uso bastante en el libro. Y eso también fue una especie de provocación eh, para pensar la música y la producción cultural en general como algo que es inherentemente político y que en tanto necesita producir mercados para sostenerse, va a estar siempre apelando a algún tipo o de identidad o más bien de atracción estética, de afiliación estética con una danza, con una música, con una poesía. Entonces, en ese sentido, lo que yo noté es que todos estos actores musicales sean más de élite, sean más populares, sean más vernáculos o más diaspóricos, todos están apelando a una idea de pueblo. Por supuesto, esto en los años 30, 40 tiene sentido, es parte del vocabulario político de la época en todo el mundo. Pero me parece que para nosotros hoy, haciendo historia cultural, historia de la música, historia de la globalización, de las redes transnacionales, acercarnos al pueblo de esa manera, no es de la manera romántica narodnik, pero sí de una manera como crítica, atenta a las intenciones, a los mercados, puede ser interesante, ¿no? Esto volviendo en realidad, una pregunta que Adrián había planteado sobre el populismo cosmopolita, ¿no? Popular y cosmopolita. En fin, pero no, creo que dije todo lo que tenía que decir. A menos que haya más preguntas o comentarios. A ver. Esperamos un minutito a ver si alguien tiene otra pregunta. A ver. Acá preguntan desde Brasil cómo comprar el libro. No lo sé. Es posible que... Ok, aprendí con este libro, con la publicación del libro en castellano, que Fondo de Cultura Económica está con sucursales, incluso tenía, no sé si tiene todavía en Brasil, no sé si en San Pablo o en Río, pero lejos de ser una corporación norteamericana, global, que industrializa de manera automática sus procesos, es más bien una especie de federación de editoriales nacionales que tienen mucha conexión, pero no sé bien cómo circulan sus ejemplares. Entonces, pero Guillermo, si te interesa, tal vez pueda averiguar cómo hacerte llegar un libro, una copia, con mucho gusto. Bueno, y gracias por conectarte desde Ouro Preto. Ahí está, no, en Belo Horizonte está el archivo Lange. Sí, pero es la misma región. Gostaria então de fazer uma pergunta, eu não estou conseguindo encontrar aqui o sinalzinho da mão. Pablo, você mencionou Belo Horizonte, pesquisou aqui no acervo Curtilang. Quais outros acervos você consultou para fazer esse livro? Quais outras bibliotecas, outras coleções você pesquisou, em quais lugares? Bueno, el acervo Lange en Belo Horizonte fue el central, pero, por ejemplo, el Instituto de Investigaciones
judías de Buenos Aires. Tiene unos archivos que me permitieron ver como a nivel molecular la práctica musical popular y la circulación de partituras y de ideas de pueblo y de orígenes, que después me permitieron ver otras realidades en otras partes de América Latina. El Museo Villalobos en Río, para ver cómo veían los grandes compositores, los grandes titanes como Villalobos, su práctica musical de una manera bien pedestre, ¿no? bien material, en todos los sentidos de la palabra material. En el Instituto Iberoamericano de Berlín tiene toneladas de publicaciones sobre cultura popular y cancioneros y estudios antropológicos. Entonces no es que trabajé una colección en particular dentro del Instituto Iberoamericano, pero sí pude ver cómo, volviendo a un punto que marcaba Pablo Ortemer antes, Berlín es uno de los ejes en que se construye la idea de cultura latinoamericana en los años 30, por ese mismo instituto. Entonces ahí, viendo las colecciones más antiguas, uno puede ver qué significa cultura para estos eruditos folcloristas. Después la Biblioteca de la Unión Panamericana en Washington tiene muchos materiales, como documentos internos, y esos fueron los fundamentales. Y después, bueno, las bibliotecas, ¿no? Uno va pidiendo libros y revistas. En Sadaic, pero Sadaic es tremendo lo poco que hay, lo mal organizado que está. Milagrosamente rescaté un anuario del año 29, donde estos tangueros discutían sus estrategias para el copyright, y monté toda una interpretación y una argumentación a partir de un anuario. Ojalá hubiese más, no los pude encontrar. Seguramente están por ahí. Pero la fuente de Francisco Canaro, las memorias también fueron muy ricas, ¿no? Sí. Sí, claro. Sí, Canaro, Cadícamo, todos. Sí, porque además Canaro era parte de un intento de crear una especie de federación sindical de músicos latinoamericanos, o sea, de hacer pactos entre la SADAIC y la Asociación Mexicana de Músicos y de otros países para, de nuevo, para el copyright, ¿no? Para controlar quiénes estaban tocando el repertorio propio en cines o en teatros o en discos. Entonces es un latinoamericanismo bien comercial, ¿no? Sí. No es que estaban leyendo a Simón Bolívar o anticipando a Walter Mignolo, estaban buscando a ver quién hacía dinero con sus discos, y entonces tienen que crear instituciones latinoamericanas para... Sí, y reconstruir la tributación de la cuota, ¿no? Claro. Es un trabajo también cuantitativo. Sí. Sí, pequeña, sí. Una pequeña cantidad de trabajo cuantitativo. Pero insisto con la riqueza de la comparación dentro de este enfoque transnacional de circulaciones, comparando la sindicación de los músicos, la paupérrima sindicación de los músicos mexicanos con la importante sindicación, ¿no? De los argentinos, ¿no? Por ejemplo, en ese momento. Totalmente, sí. Uno podría expandir esa beta para poner historia del sindicalización del trabajo cultural en América Latina, musical y cultural en general. Y recién Aileen Carmi, una musicóloga chilena, sacó un libro sobre la organización gremial de los músicos de Valparaíso y de Chile en general. ¿No? Son historias del mundo sindical que no son las clásicas que conocemos, que son más bien de los obreros fabriles. Entonces sí, es música como comercio, como veíamos recién, en el caso del copyright, pero también música como trabajo, trabajo asalariado o cuentapropista, pero que tiene una relación con el mercado, ¿no? Y en el caso de Brasil, ¿te acordás cómo veías en esa comparación de la sindicalización de los músicos? No, es que hay muy pocas, y lo que vi esto lo trabajaron otros, Mark Hertzman y otros, mostraron en realidad, tal vez es el enfoque que ellos le dan, que ellos están mirando la historia de la opresión racial. Entonces lo que encontraron es que
hay una pequeña elite de músicos, sobre todo blancos, y también con algunos negros importantes, como Donga, o que tienen, por cuestiones de clientelismo, de relaciones personales, familiares, lo que sea, tienen como acceso a ese mundo político, que controlan el repertorio y son los que sí pueden vivir de la música más holgadamente. Pero la norma para los músicos negros, por lo menos cariocas, es que ellos componen músicas y después alguien más las transcribe, las graba, las vende, las toca en otro lado y ellos no ven un peso. Que bueno, en realidad siguen haciendo lo que todos los músicos populares hicieron y hacen todavía, cuando su relación con el mercado es muy, muy directa, que es ir a tocar un lugar y cobrar en el momento, de acuerdo a la cantidad de entradas o a lo que pudieron negociar con el dueño del boliche. Pero es una relación como individual o de pequeñas redes con el mercado. No es un sindicato, un gremio, no hay leyes que regulen eso. Entonces, bueno, digamos, esto es el mundo de la informalidad laboral latinoamericana, ¿no? que conocemos. Sí. Pero claro, y por eso mismo es difícil como encontrar las estadísticas ya ahí dispuestas en el archivo para que uno pueda empezar a jugar con los números. Uno reconstruye partecitas, pedacitos. Que forma parte de la historia cultural, generalmente es así. Trabajamos con fuentes muy heterogéneas que encontramos, no hay un fichero donde esté todo ya Claro. seriado, ¿no? Lo que queremos argumentar. Salvo el archivo de Kurt Lange, que tiene todo perfectamente por año, por destinatario. Sí. Un personaje que en algún punto fracasó, pero en otro no, decís, ¿no? En el libro, porque influyó, todas las redes que construyó influyeron luego en la política musical latinoamericanista posterior, ¿no? Yo creo que indirectamente sí, porque él logró que se instalase la idea de que existe la música latinoamericana, entonces un montón de centros, sobre todo en Estados Unidos, pero también en América Latina, empiezan a tomarlo. Pero él como figura quedó por sus características personales, pero también por esto que marcaba Juan Pablo González antes, su perfil ideológico. Era ya en los años 50, ya en los años 60, queda muy, muy... Aunque él se hace latinoamericanista en un sentido más sesentista, ¿no? Antiimperialista, pero su idea de la música sigue siendo un poco antigua respecto del nuevo latinoamericanismo, que es el de la canción latinoamericana, bueno, los Beatles, ¿no? Estas renovaciones musicales que no encajan un poco en su idea de América Latina. Tal vez es un efecto de mi propia investigación, darle más lugar al Lange del que realmente tiene, pero eso uno nunca sabe. Pero pienso que fue más importante en todo caso que el olvido al que fue casi condenado, ¿no? Uno lo había citado muy poco. En realidad era un tipo muy, muy interesante. ¿Tuvo su rival en Mayer Serra, por ejemplo, porque había otros como él que estaban ahí, ¿no? Sí, bueno, sí. Sí, Mayer Serra escribe una historia de la música iberoamericana en los años 40. Entonces hay muchos celos y competencia. Sí, por eso, bueno, eso es como historias más, microhistorias del campo. Ni siquiera se dicen microhistorias en el sentido fuerte de la palabra microhistoria, perdón. Conventillo musicológico de los años 40, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como cosas más. Pero bueno, en realidad, tomando un poco estas puntas que vos estás sugiriendo, Pablo, lo que traté de hacer es algo, una historia cultural que sea una historia cultural que permita hablar de muchas cosas, de la economía, de las ideas, de las diásporas, de los mercados, de las naciones y cómo se construyen, de cómo los músicos populares o los de élite se ven a sí mismos o ven a los otros. Entonces, que no sea una historia puramente intelectual o puramente musical, sino, en fin, como varios de nosotros acá hemos aprendido de los maestros, ¿no? De la escuela de los anales, o de los... esta ambición de escribir una historia que hable de muchas cosas, no porque sea parlanchina y hable de muchas cosas, sino porque articule diferentes dimensiones de la realidad, de la historia.
básicamente la política, la economía, la cultura, ¿no? Y el espacio un poco también. Excelente. Bueno, ¿hay más? ¿Ya cerramos o alguien se anima a hacer otra pregunta final? O comentario. ¿No? Bueno, vamos cerrando. Cerramos con tu frase, Pablo, de la página 237, la conclusión. América Latina no es ni una verdad evidente, ni un artificio romántico o colonial, sino un proyecto transnacional, ¿no? Eso resume tu argumento principal, ¿no? Bueno, es un libro fascinante y felicitaciones. Y gracias por haber accedido a compartir con nosotros esta tarde. Ahí te saludan por el chat todos. Muchas gracias a agradecemos. vos, Pablo, y gracias a todos, en serio. Es una alegría infinita verlos. Bueno, gracias a todas y todos por estar presentes y bueno, nos despedimos. Gracias, Pablo. Chao, gracias. Chao, chao.